El hombre aprendió cómo operaban los ciclos de la naturaleza, les dio sentido y de esta forma los hizo a su favor. Aprendió cada cuánto tiempo venía la época de lluvia, las épocas secas. Aprendió en qué momento los frutos del bosque eran más abundantes. Así entendió que podía intervenir en esos ciclos para su beneficio. Aprendió que para subsistir era mejor estar en un sitio que desplazarse constantemente. De esta forma se hizo sedentario y aprendió que cada elemento de la naturaleza era aprovechable y útil. A lo largo de muchos años, cientos de años, aprendió a controlar diversas variables que le aseguraron los recursos para su subsistencia. Una vez liberado de las preocupaciones sobre la adquisición de lo básico e inminente, pudo contemplarse a sí mismo y formularse preguntas en torno a su existencia y ofrecerse respuestas que quizás le permitirían develar parte de los misterios que le ofrecía la naturaleza y también muchos otros que albergaba dentro de sí. Es decir, le fue posible dedicar tiempo para reflexionar sobre sí mismo, sobre aquellos aspectos tangibles e intangibles que constituyen su ser y su esencia. Mediante esta capacidad de aprender y reflexionar, ha constituido doctrinas y cuerpos de conocimiento para tratar de resolver, entre muchos otros aspectos, cuestiones como ¿qué es el conocimiento?, ¿cómo se logra?, ¿quiénes lo logran?, ¿qué se requiere para adquirirlo?, ¿es el conocimiento algo intrínseco al ser humano?, y muchas otras que le han permitido dar sentido a su existencia e intervenir sobre ella. Frente a estos interrogantes y muchos más, se ofrecen respuestas que traen inmersa una postura e interpretación sobre lo que es la realidad y lo que es la humanidad inscrita en esta. Se pueden caracterizar, por lo pronto, tres enfoques de pensamiento que han pretendido dar una explicación al interrogante sobre cómo se produce ese apropiamiento del conocimiento. ¿Se puede adquirir el conocimiento? Para resolver esta pregunta podemos apoyarnos en tres líneas de pensamiento. Una de ellas presenta la realidad como externa al hombre, como algo que existe independiente de la subjetividad humana. El único medio con el que el hombre contaría para percibir la realidad sería la razón. Este modelo se conoce como objetivismo. Otro enfoque considera la realidad como inaprensible, es decir, como algo que no es factible conocer, por lo que no se comprometen con verdades absolutas, pues la realidad es cambiante. El anterior es el terreno del pragmatismo. Un tercer enfoque considera estas interacciones con la realidad mediada por el conjunto de razones, motivos o creencias del ser humano. Esta postura se conoce como interpretivismo. ¿De dónde surge el conocimiento? Los empiristas argumentan en favor de los sentidos como aquellos que posibilitan el conocimiento. Otros, los nativistas, han propuesto que el ser humano trae dentro de sí un cúmulo de conocimientos. Un tercer grupo propone que mediante el uso de la razón es posible buscar, construir y definir la realidad. Estos son los racionalistas. ¿Cuál es la fuente del conocimiento? Para dar respuesta encontramos las explicaciones propuestas desde el escepticismo, para el cual la realidad es incognoscible y en consecuencia no se puede dar un significado verdadero y definitivo a la realidad. Por su parte, los realistas consideran que efectivamente la realidad se puede conocer independiente de los ojos del observador. En cambio, para los idealistas, lo que se conoce está determinado por las ideas o representaciones mentales de quien quiere conocerlo. Para quienes acogen el pragmatismo como fuente de explicación, el conocimiento verdadero está en su utilidad, es decir, en los efectos prácticos que tiene sobre la realidad. Ahora bien, estas diferentes interpretaciones sobre lo que es conocer permean las explicaciones y teorizaciones alrededor de lo que es aprender. En tal sentido, se pueden decantar al menos tres grandes constructos propios de las corrientes psicológicas. De una parte encontramos las teorías conductistas sobre el aprendizaje, que propone sus explicaciones a partir solo de aquellos elementos que son observables. De otro lado encontramos las explicaciones de corte cognitivo, que a diferencia de los conductistas, proponen la explicación sobre el aprendizaje fundamentadas en procesos de pensamiento.
Una corriente psicosocial nos propone la explicación sobre el aprendizaje basados en la interacción entre la persona y su contexto social. Se acepta como premisa que el aprendizaje, independiente de su explicación a partir de una determinada corriente psicológica, se hace evidente cuando ha habido un cambio en la persona, es decir, cuando se hace palpable algo nuevo o diferente, ya sea en su actuar o su pensar. El aprendizaje, o el cambio que se espera observar, en general está mediado o facilitado por otros, que pueden ser cercanos en el entorno social como la familia, o establecido y formalizado como la escuela. En este punto vemos que el aprendizaje le surge una compañera fundamental, la enseñanza. La diada enseñanza-aprendizaje se desarrolla dependiendo de los paradigmas en los cuales están inscritos sus protagonistas. Es decir, aun cuando no haya mediado un proceso de reflexión o toma de conciencia sobre lo que es el proceso de aprender y de enseñar, cada persona lo vive y lo practica sustentado en su sistema de creencias. En esto estriba la importancia de realizar un análisis introspectivo para dilucidar cuál es el enfoque epistemológico que sustenta la concepción de aprendizaje que, aunada a la idea de enseñanza, guía la implementación pedagógica, para de esta forma abrir la mente a nuevos interrogantes que permitan una comprensión más integral y contextualizada de lo que significa el conocer, el aprender y el enseñar.